Amén, gloria a Dios. Nos vamos a preparar para escuchar la palabra. Primero, ¿está el cartelito? Para que vayamos entrando, ¿sí?, de lo que vamos a hablar, de esta palabra. Y es lo que venimos hablando, ¿no? Y lo que nos vienen pidiendo los pastores en esas enseñanzas que nos dan. Y ayer cuando la pastora comenzó a orar, me faltaba la palabrita de delante, le había puesto privilegios. Y la pastora comenzó a hablar y habló de privilegios. Y realmente me confirmó que esa era la palabra, ¿sí? Entonces, la palabra de hoy es privilegios de servir a Dios, ¿sí? Es una rica palabra que vamos a estar escuchando, y antes voy a pedir que me acompañen con una oración, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por poder traer hoy esta palabra, Padre, a tus hijos, a este pueblo, Padre, sabiendo que tu palabra, Señor, no vuelve nunca vacía, Padre, y te pido, Señor, en tu santo nombre, que esta palabra quede sellada en el corazón de los hermanos, Señor, tanto con los que están aquí, Padre, como los que están escuchando por las redes sociales, Padre. Te pedimos, Señor, y sabemos que donde están 2 o 3 reunidos, tú estás entre nosotros, lo hemos podido ver, Señor, sabemos que tú estás aquí. Y también te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas, Señor, y que abras ese corazón, esos oídos espirituales, Señor, para que esta palabra no caiga en un vacío. Señor, sabemos que todo lo que hablamos, lo que traemos al pueblo, Señor, es tu palabra, Padre, es lo que tú dejaste escrito. Por eso, Señor, bendigo a los hermanos que están aquí, a los que no han podido venir, Señor, y que claudimos, Señor, mis emociones a ti, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, el que me esté guiando en esta palabra, Señor, y le damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, primero busqué la palabra servir, porque primero me llevó a los tiempos remotos, ¿no? ¿Quién servía? Los esclavos, ¿sí? Y nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y no tiene que ser un trabajo, ¿sí?, sino una satisfacción poder estar predicando, poder estar sirviendo al Señor, porque todo es un servicio. Es como dicen siempre los pastores, el portero, el que barre, el que levanta la ofrenda, el que da meditación, todo es un servicio. Y tenemos que tener en cuenta que ese servicio no es para gloriarnos, no es para querer ser mejor que otro, no es para los pastores. No, este servicio es por y para Dios, nada más que para Él, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo, ¿sí?, en distintos versículos, en distintos pasajes de la Biblia, donde nosotros vamos a poder corroborar, porque siempre nos tenemos que basar en la Biblia. Entonces vamos a poder corroborar lo que quiere decir este pasaje. También busqué servir en la Biblia, ¿sí? Porque yo lo busco de las dos maneras, en el diccionario y en la Biblia. Y en la Biblia dice que es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, y no solo lo que hizo, sino que nosotros podamos compartir con todo lo que sabemos, con todo lo que nos ha enseñado y nos enseñan siempre aquí, lo podamos compartir con el otro. Hoy escuchaba que el pastor Pedro hablaba de los samaritanos. Los samaritanos, también estuve viéndolo, y tienen esa particularidad de ayudar,
¿sí?, al otro. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a la parábola, ¿no?, del samaritano realmente. Y entonces el servicio que nosotros tenemos que dar tiene que ser lo mejor de lo mejor. Porque nosotros tenemos a alguien que nos enseña, a alguien que nos dejó escrito, ¿sí?, en su palabra, y que es nuestro Señor. Y el servicio, que a veces esa palabra puede sonarnos no rara, sino chocante, en este caso no es chocante, no es rara, porque a quien nos estamos nosotros sirviendo es aquel que dio su vida por nosotros, que nos salvó. Miren, si nosotros tenemos cosas para agradecerles, ¿no?, y para servir en el nombre del Señor. Muchas. Desde la herencia, desde todo lo que nos dejó, desde el hecho de habernos salvado, desde el hecho de llamarnos sus hijos, ¿sí?, de morir por nosotros. Es un privilegio poder servirle a Dios. Amén. Vamos a ver qué dice sobre esto Lucas 22-27. Bueno, yo tengo la Reina Valera. Vamos a ver si es lo mismo, pero más o menos, solamente cambian algunas palabritas. 22-27. Dice: ¿por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy con ustedes, o con cada uno de ustedes que sirve, o con cada uno que sirve. Miren, el Señor lo que nos deja escrito en este versículo, siendo Él, sin embargo, dice: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Él nos sirvió de distintas maneras. Él nos sirvió con su palabra. Él nos sirvió con lo que nos dejó en la Biblia. Él nos sirvió de tantas maneras que a Él no le importó, no le dolió poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Él lo hacía para la salvación del otro, ¿sí? Y ese es un legado que el Señor le deja a cada uno de sus hijos. Que nosotros podamos servirle al otro, servirle. ¿Por qué? Porque puede estar en las mismas situaciones que hemos estado nosotros, ¿sí? Y que esa palabra que a nosotros nos encontró y que nos salvó, nosotros podamos hacer lo mismo con el hermano que lo necesite, ¿sí? Para poder no solo hacer conocer su palabra, sino para poder traerlo y que conozcan que este es el camino, el que nosotros predicamos, es el camino que nos va a llevar a la salvación. Amén. Amén. Vamos a ver Mateo 20-28. Discúlpenme, voy a tomar un poquito de agua. Todo esto de servirle a Dios, déjenme decirles que no es una opción. Nosotros no tenemos opción de servirle al Señor. Este es un llamado. Por eso el pastor nos insta siempre a que nosotros escuchemos, ¿sí? A que nosotros podamos hablar con el Señor, podemos tener intimidad con el Señor. ¿Y cómo vamos a conseguir todo esto? Cuando realmente nosotros podamos hacer ese paso. No es fácil, pero cuando nosotros lo intentamos y lo empezamos a intentar, créanme que, como dice la pastora, no da ganas de salir ni dejar de hacerlo. Amén. Amén. Y eso es lo que nos enseña a que podamos servir al que lo necesite. Vamos a leerlo
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice el Señor. Qué humildad que tiene nuestro Padre Espiritual, ¿sí? Porque así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, Él nunca quiso que le sirvan. Él sirvió desde que Él comenzó a caminar, a hablar con su pueblo, a hablar con el que le seguía. Él sirvió. Era una forma de servir a los demás, al que lo necesitaba. Era una forma de hacerlo, ¿sí? De la misma manera lo podemos hacer nosotros. Exactamente igual. Solo tenemos que escuchar, solo tenemos que pedir el llamado. A ver, si no vamos a hacer, como dicen los que más saben, vamos a venir al culto, nos sentamos, escuchamos. No, hay muchas cosas más grandes, más hermosas que podemos realmente encontrar cuando nosotros nos ponemos y buscamos al Señor. También debemos servir a los demás, y el servicio que nosotros podemos dar es prestar asistencia, pero no asistencia de curar, no curamos a veces, a lo mejor curamos el alma, el corazón, ¿sí? Con la palabra de Dios. Es escuchar al otro, es prestar, como decimos, el oído. Está full time. Escuchar, como dice la palabra, ¿no? Para poder realmente darle al que lo necesita. Dije que debemos glorificar y gloriar al Señor, alabarlo, adorarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la misma manera, tomando el ejemplo de Él. Como lo hizo Él para con los demás, nosotros lo podemos hacer con el que lo necesita. Y a veces nos toca una tarea difícil, que es la familia. Hermanos, primos, donde vamos con la palabra, donde tratamos de que nos escuchen, y de la misma manera, sin juzgar a nadie, de la misma manera estuvimos nosotros una vez en ese lugar, donde nos hablaban, donde nos querían hacer entender que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor, y nosotros, oídos totalmente sordos, cerrados. Pero hasta que un día nos tocó, y gracias a Dios, yo siempre dije que tuve 2 ángeles en mi camino, gracias a Dios hoy podemos estar acá, los que estamos. Pero también tenemos que tratar, como dice el pastor Pedro siempre, de que salgamos a llevar la palabra, porque el llevar la palabra es un servicio que nos pide el Señor que lo hagamos. Amén. Vamos a ver qué dice Josué 22:5. Son versículos muy ricos que dejan muchas cosas, ¿no? En esta parte del servicio de Dios, y que tenemos que entender que todo lo que hacemos, desde que abrimos la puerta de esta iglesia que es su casa, estamos sirviendo. Josué dice así: y esfuércense, escuchemos cómo nos habla, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Todos conocemos lo que fue Moisés con el Señor, ¿sí? A pesar de él. Amen al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos, firmes a Él, y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. En muchas partes de la Biblia
habla del servicio. Y fíjense en qué profundos que son, porque nos pide que nos esforcemos, ¿sí? Y que cumplamos. Primero que amemos al Señor, antes que nada. El Señor siempre en primer lugar. Que nos conduzcamos de acuerdo con su voluntad, no con nuestra voluntad, porque no va a ser la del Señor, sino que nos conduzcamos con la voluntad del Señor, que obedezcamos su mandamiento, que nos mantengamos unidos firmemente a Él. No dice así nomás, firmemente debemos mantenernos unidos y que le sirvamos de todo corazón y con todo su ser. Nosotros cumpliendo con esto que nos dice, que nos pide, también estamos sirviendo. Porque no estamos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Entonces, si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, después nosotros podemos hacerlo con el que lo necesita. Esa es una forma de servirle al Señor, ¿sí? Sirviendo a otro, que ya no es como eran los tiempos de antes, esclavitud, sino que le sirvamos a otro. Acá en este pasaje de Josué nos insta a 3 cosas muy puntuales que están escritas ahí, que ya las dije, y que yo creo que los verdaderos hijos de Dios, y si hemos tomado esta decisión de seguir en este camino, podemos cumplirla y podemos servirle cada día mejor al Señor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos este corazón dispuesto, ¿sí? Que busca oportunidades para ayudar. Porque siempre tenemos oportunidad. Por allí decimos, uy, el Señor no me habla, el Señor no me dice, el Señor no es... Pero por allí se nos presenta alguien con solamente teniendo un problema, y no hace falta que sea hermano, ¿sí? Entonces, nosotros que nos instruimos, que siempre damos gracias a los pastores, que lo que ellos saben, porque es una forma de servir lo que ellos hacen para con nosotros, ¿sí? Porque lo que saben, instruyen al pueblo, nos instruyen a nosotros, a los hijos de Dios. Ahora, es como todo, es libre albedrío. Está el que lo toma, el que todos lo recibimos. Está el que lo toma, el que lo desarrolla, y está el que no. Pero hermanos, hoy esta palabra es para instarnos, para pedirles que realmente podamos ser cada uno de nosotros servidores del Señor. De una u otra manera. Acá no es quien llega primero, quien llega último. Acá es servirle al Señor. Porque no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? Y es muy importante que todo eso lo tengamos en cuenta. Y todos deberíamos considerarnos servidores de Cristo. Porque todos somos servidores de Cristo. Solamente debemos desarrollarlo. Y qué importante sería no solo ser servidores, sino también ser administradores de los ministerios y de todo lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Qué importante que podamos tomarnos de este título que le hemos puesto a la prédica. Qué importante que sería que todo lo tomemos. A ver, dejemos el egocentrismo, dejemos la vanidad, tomemos actitud positiva, la actitud que tuvo el Señor, la actitud que el Señor estuvo por todos. Él no discriminó, Él recibió, Él ayudó, Él bendijo, Él sanó, Él curó. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué es lo que nos impide que
podamos ser servidores del Señor? El que nosotros lo busquemos, el que nosotros lo desarrollemos, el que nosotros pensemos que lo que podemos hacer, ¿sí?, es para ayudar al otro como nos ayudaron a nosotros. Y miren qué importante que es poder hacer algo. Eso es misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros ayudando al otro, también somos misericordiosos. Y acá, en esta parte de la misericordia, me acordé, está más adelante, pero lo voy a decir ahora, está la parábola del samaritano. Y miren si fue misericordioso el samaritano, ¿sí? Que quiero ver si lo encuentro, si alguno si habrá sido misericordioso que esta persona que dejaron tirada en el camino, golpeada, ¿sí? Pasaron muchos. Pasó uno, pasó otro. Ninguno se acercó. Ninguno lo ayudó. Pero el samaritano se acercó, lo levantó, lo llevó a una taberna, a un lugar, y allí lo dejó, porque él tenía que seguir. Pero le dijo al tabernero que todos los gastos él dejaba pago, y que cuando volviese, si había más gastos, él lo iba a pagar. Miren la misericordia que tuvo él para con el que estuvo golpeado. Cuando todos pasaron, todos lo vieron que estaba golpeado, nadie se acercó. Ahora nosotros, como hijos de Dios, si vemos a alguien caído, alguien desvalido, alguien desesperado, alguien con tristeza, con depresión, con lo que fuere, llámenlo como quieran, nosotros tenemos que acercarnos, ayudarlos. ¿Por qué? Porque le vamos a llevar la palabra del Señor. Y nosotros de esa manera le estamos sirviendo al Señor. De esa manera nosotros estamos hablándole al que lo necesita, ¿sí? Le estamos hablando con la palabra del Señor. De la misma manera que una vez nos hablaron a nosotros. A ver, ¿lo encontró? Ah, Lucas, sí. Es del 35, me parece, a no sé cuándo. El machete no lo encuentro. Lucas 10, del 25 al 37. Ahí está la parábola del samaritano. Bueno, es un poco lo que yo les expliqué, que estando una persona golpeada, ¿sí? Pasaron delante de él, lo vieron, nadie se paró, nadie le importó, pero este samaritano sí. Entonces, nosotros debemos ser como samaritanos. Nosotros debemos tener no solamente misericordia, sino también debemos llevar esa palabra al que lo necesite. Amén. De la misma manera que hicieron con nosotros. ¿Cuántas veces pedimos consejos a los pastores? Montones. ¿Cuántas veces los pastores nos dijeron que no? Nunca. ¿Cuántas veces los llamamos a orar? Siempre. ¿Cuántas veces nos atendieron? Siempre. Están sirviendo. Están sirviendo con la palabra, porque lo que nosotros recibimos de ellos es la palabra del Señor. ¿Sí? Para guiarnos, para que si en algún momento nos pudimos torcer o simplemente por allí no encontramos una salida. Entonces tenemos a quienes sirven, ¿sí? En el cual debemos ser sujetos a ellos, porque ellos nos dan esa palabra de aliento. Ellos están sirviendo. Por eso digo que hay muchas maneras de servir
al Señor. De todas maneras. La pastora siempre dice desde que el que barre, el que abre la puerta, de todas maneras. Lo estamos haciendo para el Señor. No estamos barriendo, poniendo hermoso como se decora para que vengan y digan, ¡ay, qué linda que está la iglesia! No, qué linda que está la casa de Dios. Porque para eso nosotros debemos dedicarnos. Para que el Señor vea, ¿sí? El Señor todo lo ve, pero para que el Señor vea la predisposición que tienen los hijos de Dios de poder servir. Y eso es muy importante. Por eso vuelvo a repetir, todos deberíamos considerarnos servidores de Cristo. Y no solo eso, sino aprender, ¿sí? Como nos enseñan, a ser servidores de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios 6:7. Y acá esto es muy importante, como todos. Dice, sirvan de buena gana, no como quien sirve al Señor. Como quien sirve al Señor y no a los hombres. Ya lo dijimos cuando empezamos. No le estamos sirviendo a las personas, le estamos sirviendo al Señor. Debemos hacerlo con un corazón predispuesto, con un corazón lleno de amor. El Señor es todo amor, es humildad. Y eso es lo que nos debe contagiar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Y de eso debemos estar unidos. Sirvan de buena gana, no que otra vez con la misma historia. No, así no es un servidor de Dios. O que a veces nos molesten ciertas actitudes. No, el Señor no nos vio así. Amén. Y dígame que si no pasa, sí que pasa. Sí que pasa. Soy una de las que sí le pasa. ¿Sí? Y eso debemos entregarlo, como dice la pastora, todos los días. Tanto que nos limpie la mente, el corazón, todos los días. Entonces podemos obtener, siendo estos servidores, los privilegios. Ya vamos a ver todo de los privilegios. Acá, Pablo, en esta parte de Efesios, añade características. Y una de las características dice que servir a Dios implica un compromiso de seguirle y de obediencia. Pero esa obediencia debe ser hecha de todo corazón. Con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor. Miren, a mí en la conferencia de las mujeres en Villa María, me quedó algo muy grabado que dijo la pastora Angelita. Y que ella dijo que siempre le pide al Señor un corazón como los niños. ¿Es así o no? Amén. Un corazón como los niños. ¿Cuánto nos falta tener corazón como los niños? ¿Por qué? El corazón del niño es puro. El corazón del niño es virgen. El corazón del niño no tiene maldad. El corazón del niño absorbe todo lo que nos dicen del Señor. Y lo podemos ver en la escuelita aquí. En cualquier momento van a salir enseñándonos ellos a nosotros. Amén. Porque todo les queda, todos saben, todo lo hacen. En cambio nosotros, sabiendo, siendo adultos, nos cuesta. ¿Sí? Pero bueno, vamos en camino. Como decía la sierva Anaí, el Señor nos consuela, claro que sí. ¿Y por qué nos consuela? Es una forma de servir, porque nosotros podemos consolar al otro. Y damos gracias a Dios que nosotros conocemos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios que nosotros estamos en este camino para poder ser
Porque, a ver, tengamos presente que el Señor nos usa para dar su palabra. Nosotros somos un nexo. No es que pusimos la mano y se sanó, oh, qué bueno, la pastora, el pastor o quien fuere. No fue ni la pastora ni el pastor. El pastor fue el nexo. El Señor hizo la obra. El Espíritu Santo hizo la obra. No los hombres. Por eso nosotros a quienes debemos servir y dar gracias, Señor, es a Dios. Vamos a Gálatas 1:10. Y vamos a estar siempre con lo mismo, que el servir a Dios es un compromiso en seguirle y obedecerle. Y dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Dios. Está escrito que como hijos de Dios, como siervos de Dios, nosotros no agradamos al otro, a la persona. Nosotros debemos agradar al Señor, ¿sí? Para poder tener todos los privilegios que el Señor tiene para con nosotros. Yo no busco agradar, no busco la aprobación humana. Sí busco la aprobación de Dios. Y por eso la busco. Y por eso a veces estamos aprendiendo muchas cosas que por ahí quedamos anonadados con las cosas que estamos descubriendo, con las cosas que podemos llegar a tener, con las cosas que el Señor nos muestra. Pero debemos buscarlo con ese corazón agradable, como dice la palabra. Amén. ¿Se va entendiendo cuál es el fin de esta prédica? Vamos a Colosenses 3:20. No, perdón. A Salmo 102. ¿Lo tenía anotado Colosenses, cierto? Bueno, por favor. Disculpe, pónganlo. Pero voy a leer el 24. Acá está. Conscientes, miren, vamos a leer 23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo recién? Conscientes de que el Señor nos recompensará con la herencia. Primer privilegio de ser hijos de Dios, pero esto es un privilegio. Con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. El tema de la herencia. Los pastores siempre dicen, acá está todo. Tenemos que buscarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que hablar con el Señor. Herencia es un privilegio. ¿Quiénes lo van a tener? Los que le sirven a Dios, los que lo hacen de corazón, ¿sí? Los que dicen que el Señor, y podemos llevarlo y decirle lo que el Señor realmente, ¿por qué nos va a dar la palabra para que comuniquemos? La palabra justa, la palabra verdadera. Eso es lo que nos dejó escrito acá, en el libro, en la Biblia. La palabra que Él quiere que nosotros sabemos y hagamos conocer. Por eso, el servicio a Dios tiene que hacerse con pasión, con entrega total. Como dije, y en casi toda la prédica, con el corazón dispuesto. Si nosotros no disponemos el corazón, nosotros no vamos a poder recibir nada del Señor. Porque estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Qué bueno sería que todos, como dijo el pastor Pedro, el lunes podamos estar en ese estudio que va a empezar el pastor Sandro. Porque eso nos va a llevar a un camino donde nosotros vamos a poder saber
cómo ser y cómo poder actuar en cada una de las circunstancias que se nos presentan en la vida. Y eso nos va a llevar a que nosotros, limpiándonos de todo lo que todavía no sabemos, podamos ser limpios y servirle al Señor, pero limpio de acá y de acá, de mente y de corazón, poder ser buenos servidores del Señor. Ahora sí vamos al Salmo 102. Adoren al Señor con regocijo. No. Sí. Bueno, yo tengo otro. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Nosotros debemos servir a Jehová con alegría, ¿sí? Nuestro servicio a Él debe ser, tendría que parecerse a una ofrenda agradable al Señor. Ver que nosotros lo que le estamos dando al otro va camino, como nosotros lo hemos tomado, más allá de que la salvación no se pierde, pero vamos camino a estar arriba allá con el Señor. Yo no quiero irme al infierno. Yo quiero ser buena hija de Dios. Yo quiero instruirme para ser buena hija de Dios. Y eso es lo que me regocija. Más allá de las pruebas, de las dificultades y de todo lo que podamos tener. Porque todos los tenemos. El que no lo tenga, como dice la pastora, que me avise cómo se hace. ¿Sí? Todos lo tenemos. Pero ¿cuándo lo sacamos? Allá, abajo, arrodillándonos, pidiéndole al Señor que nos ayude. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo con el que lo necesita. Seguimos siendo servidores del Señor, pero debemos ser buenos servidores del Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Instruyéndonos, buscando su palabra, buscando al Señor, buscando su presencia, alineándonos con su espíritu y saber escuchar. La pastora anoche decía que no siempre nos va a contestar a él. No debemos ser apresurados, debemos escuchar, aunque somos impacientes. Somos impacientes y me considero muy impaciente. Lucas no, porque ya expliqué la parábola. Y en esa parábola que recién conté de Samaritano, allí, sabiendo que las parábolas que el Señor le decía al pueblo que lo seguía eran enseñanzas. Y en ese momento, él estaba sirviendo. ¿Sirviendo a quién? A su padre, que le había dejado ese mandato, ¿no? De llevar la palabra a todos. Y en esa parábola dejó, o por lo menos yo recogí 3 enseñanzas. Primero, cada día es una oportunidad para servir. Como dijimos recién, servir no es fácil, atender las necesidades del otro tampoco es fácil. Por eso debemos estar predispuestos. Y eso tiene que ver con la actitud que nosotros le pongamos. Segundo, servir significa salir de nuestra comodidad. Servir es una actitud interna de entrega generosa, dice esta característica. Una persona que sirve a otro es porque ha sido capaz de vencer el egoísmo. Muchas veces hemos sido egoístas. Muchas veces no recapacitamos, ¿sí? O por allí pensamos, por allí decimos cosas que no le hacen bien a los oídos y a la vista del Señor. Entonces,
es como nos enseñaron. En cada actitud, en cada paso que vayamos, primero pongamos la actitud, y en cada paso que vayamos a dar, aprendamos a pedir perdón. Primero el perdón, y después salgamos con toda la batería esta de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Salgamos a decirlo. ¿Sí? El lunes, el pastor Pedro y el pastor Sandro, yo llegué un poquito ya empezado, pero pude contestar, y nos preguntaban qué es lo que deseáramos, qué deseábamos hacer cada uno de los que estábamos en el taller. Y qué importante que es no solo decirlo, sino hacerlo. Y para eso debemos cultivarnos en conocimiento, en experiencia. ¿Sí? No es fácil, el camino no es fácil, pero tenemos quien nos respalda, que es nuestro amado Espíritu Santo y nuestro amado Señor. Y que Él nos van a respaldar y nos van a dar ese empuje para que podamos salir, para que podamos llevar su palabra, para que podamos servir al otro. Y vamos a ver cuáles son los privilegios. Porque todos son privilegios, los que nos da el Señor. Servir significa, ya lo dije, salir de nuestra comodidad. Y servir nos engrandece. Por supuesto que nos engrandece. Porque los que estamos en este camino, los que estamos aquí y somos hijos de Dios, estamos engrandecidos. Se nos infla el pecho cuando podemos hablar de la palabra de Dios, cuando podemos servir con la palabra del Señor. ¿Sí? ¿No les pasa eso? Que cuando hablamos nos enorgullece que podamos hablar de Dios, que podamos hablar a veces con lo que hizo el Señor en nuestra vida, que ya es demasiado, pobre Señor, ¿no? Y que a veces, como hacemos en la reunión de mujeres, cada una puede contar su experiencia. Eso también es servir, porque estamos ayudando al otro, ¿sí? Porque a lo mejor el otro está en una situación parecida a la mía, o parecida a la de las hermanas. Entonces, a lo mejor eso también nos sirve, y doblemente le sirve, porque lo hacemos bajo la palabra del Señor. No lo decimos con palabras del mundo. Acá venimos y hablamos del Señor. Una hora que nos regocijamos en el Señor. Y todo eso es servir, porque estamos haciendo lo de la palabra del Señor. Y por último, y para ir finalizando, me queda Juan 12:26. Y miren lo que el Señor nos pide. Quien quiera servirme debe, fíjense lo que dice, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Díganme si no es un privilegio. Amén. Que nos honre el Padre, ¿sí? Y que podamos estar donde esté el Señor. Mire si no tenemos privilegios, hermanos, para poder servirle, para poder llevar la palabra, para poder hacer cualquier acto que hagamos. ¿No? Qué grande que es el Padre, ¿no? Porque no pide nada más que eso. Quien quiera, no obliga a nadie. Quien quiera. Ahora, quien quiere seguirlo, va a tener los privilegios. No todos lo vamos a tener. Quien lo siga, quien lo cumpla, quien lleve su palabra, quien sirva al otro. ¿Sí? Allí vamos a tener los privilegios. Y déjenme decirles que yo los quiero los privilegios. Yo no sé usted, pero yo los quiero los privilegios. Y para eso, sigamos en el camino del Señor. Entonces, como les dije antes, servir a Dios sí que es un privilegio. Sí que es un privilegio. Y cuando nosotros le estamos sirviendo, le estamos expresando
en distintas formas el amor que le tenemos. Porque es amor el que le tenemos. Estamos expresando la gratitud. Gracias, Señor, por sacarme de ese pozo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tenemos, no sé, todo el tiempo para decirle gracias por tantas cosas que nos hizo y que hace todos los días de nuestra vida. Ahora, yo los voy a instar a que podamos ser realmente servidores de Dios, para que sí todos podamos tener esos privilegios que el Señor nos quiere regalar, porque es un regalo que el Señor nos hace. Esta fue la palabra que el Señor puso en mi sentir y es la que por medio del Espíritu Santo y el Señor se los traje a ustedes para instarlos a que podamos realmente poder estar, no solo servirle a Él, sino que podamos estar haciendo todos los talleres y todo lo que enseña esta iglesia, Refugio de Salvación, para todos los hijos de Dios, para que todos nos encontremos allá arriba. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza. Aquí lo puede